Al TLC con Estados Unidos, Bueno, específicamente, sí, Juan Pablo. porque de los otros no se dice nada, ¿no? De los otros, pues el gobierno del presidente, o mejor, cuando Gustavo Petro estaba candidato, dentro de sus propuestas estaba renegociar los TLC, él hablaba en plural Sí, de los tratados de libre comercio que ha firmado el país, pero por lo pronto se está conociendo lo que se haría ya cuando se posesionen, una vez llegue el gobierno entrante, pues con el TLC específicamente con Estados Unidos. Y por eso hasta ahora nos acompaña María Claudia Lacutir, ella es la presidenta de AmCham Colombia, la Cámara Colomboamericana, porque pues queremos saber cuáles son esos riesgos de renegociar este acuerdo comercial. Lo que se ha dicho por parte del equipo del gobierno del presidente Gustavo Petro es que la idea es revisar qué sectores de la economía colombiana han sido afectados y tratar de subsanar algunas cosas. Ya ayer la Embajada de Estados Unidos dijo que posiblemente sí se puede hacer eso, pero sin embargo pues todavía hay bastantes preocupaciones. Doctora Lacutir, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes? Muy buenas tardes, Paola, y buenas tardes a Juan Pablo. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Para nosotros es muy importante por estar aquí con ustedes y también saludar a toda la audiencia. Es importante aclarar si es un proceso de renegociación o es un proceso de revisar, porque las dos cosas son totalmente diferentes. Uno ha podido oír por parte de algunos de los miembros de Empalme del nuevo gobierno hablar al tiempo de revisar y renegociar. Y lo primero que hay que decir es que es importante tener la claridad de cuál es esa estrategia que quiere desarrollar el nuevo gobierno para poder acompañar y poder establecer los riesgos. Si se quiere hacer una revisión, las revisiones de hecho se hacen constantemente dentro de los acuerdos comerciales. Hay unas cláusulas que permiten ese proceso de revisar y dentro de la revisión se hace con una solicitud a la comisión administradora donde las partes ponen sobre la mesa las necesidades que tienen para poder revisar. También hemos oído que para lo que buscan mejorar es el tema relacionado con normas de origen, acumulación para el sector textil en especial. Se ha salido mucho en los medios, también en el sector agrícola, y cada una de estas menciones que se han oído se pueden hacer a través de la revisión con la comisión administradora, haciendo un llamado desde el Ministerio de Comercio y Turismo a el USTR en Estados Unidos para que se sienten a mirar esas necesidades que tiene el gobierno colombiano entrante. Si estamos hablando de una renegociación, pues eso ya es otro tema totalmente diferente y mucho más complejo en el sentido de que uno no renegocia una parte del acuerdo comercial, uno abre el libro del acuerdo comercial para mirar cuáles son las propuestas que se quieren desarrollar dentro de esta apertura del libro de las dos partes. Y aquí es importante que se abre una cláusula de la reciprocidad donde efectivamente, así como Colombia pide, Estados Unidos también pide. Y Colombia hoy en día tiene un acuerdo comercial bastante importante en el sentido de los beneficios que se le da a Colombia. Tenemos, por ejemplo, una acumulación del 35% versus una acumulación por encima del 70% en el nuevo NAFTA que tiene hoy en día México y Canadá con Estados Unidos, y también tenemos unos beneficios que hoy para los colombianos, para los procesos productivos y proveeduría competitiva son importantes. Doctora María Claudia, yo quiero que hablemos de ese punto que usted acaba de señalar, que me parece además bastante diciente como una predicción del camino que podría de repente seguir Colombia en el caso de que se abriera una renegociación. Y es, hace poco Estados Unidos y México revisaron el acuerdo de libre comercio entre ellos. Además en un escenario muy distinto a aquel en el que se hizo ese primer NAFTA, en donde evidentemente se buscaba convertir a México en una especie como de proveedor de los Estados Unidos de muchos productos, incluso manufacturados. Hoy día los Estados Unidos, hay que señalarlo, están en un periodo, bueno, como muchos países del mundo, están en un periodo proteccionista y lo que quieren es proteger el producto local. Para nosotros, ¿qué riesgo implicaría renegociar si tomamos como modelo lo que pasó en la renegociación de México-Estados Unidos? Hay que mirar un tema importante, Juan Pablo, y es que Estados Unidos hoy en día no está en un proceso proteccionista per se en todos los sectores. Está haciendo un llamado en algunos sectores donde Estados Unidos tiene una ventaja comparativa revelada
y por el otro lado sí está buscando proveedores cercanos que les puedan complementar ese proceso, y yo creo que ese es el camino que muchos países, incluido Colombia, debería de empezar a trabajar, y es en qué soy yo competitivamente productivo, que pueda competir, y en qué soy más competitivo trayéndolo independientemente de la tasa de cambio, porque también es una variable importante, donde nosotros podamos producir en Colombia lo que seamos buenos para producir, o que se puede generar un proceso de transición para producir, que seamos competitivos versus lo que debamos de importar. En ese sentido hay muchas oportunidades para Colombia, y nosotros desde la Cámara Colomboamericana hicimos un estudio donde establecimos 108 partidas arancelarias donde tiene una ventaja comparativa revelada, de hecho hasta con China, donde nosotros somos mucho más competitivos que China, producir en Colombia y poder encadenar no solamente con Estados Unidos, sino con múltiples otros países para hacerlo. Cuando uno compara lo que era antes el acuerdo comercial de Estados Unidos con México y Canadá a lo que hoy es, hay dos temas que hay que tener en cuenta. Uno es que, por ejemplo, el gobierno electo está pidiendo que se tenga una mejor acumulación, y lo que hizo Estados Unidos con el acuerdo comercial con México y Canadá es que la acumulación se aumentó. Eso quiere decir que el porcentaje que debe de ser entre los tres países sea del 75%, donde Colombia hoy, el porcentaje que tiene que tener de Colombia y de Estados Unidos es del 35%, lo que le permite a Colombia que el restante pueda ser de otros países, cosa que en México con la nueva negociación el restante, o sea el 25%, solamente puede ser de otros países. Entonces, al abrir esa compuerta que estamos buscando abrir, si es renegociar, podemos llegar a acumulaciones del 75%, que no es un tema positivo para Colombia, porque si el nuevo gobierno está buscar mayor acumulación, pues la acumulación que tenemos hoy en día es buena. Lo que se puede hacer es, a través de la comisión administradora, buscar que esa acumulación le permita entrar unos países que de una u otra forma para Estados Unidos pueden ser países que dentro de la acumulación colombiana se permitan. Pero para eso no se necesita abrir el acuerdo comercial en una renegociación. Doctora María Claudia Lacutir, usted fue además exministra de Comercio, Industria y Turismo, y quiero preguntarle sobre una reacción a propósito de ese cargo que usted tuvo, que dio ayer en la W el senador Luis Fernando Velasco, quien además pues lidera el comité de empalme del gobierno de Gustavo Petro en la presidencia de la República. Y cuando se le cuestionaba esa reacción que usted tuvo, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en términos de acceso? Si es que Estados Unidos está dispuesto a renegociar, él contestó lo siguiente: nosotros lo que queremos es reabrir mercados que ella ayudó a cerrar. Ella tuvo que ver mucho con el manejo de la política comercial, por ejemplo, de confecciones, dejó caer una reforma arancelaria que estaba generando empleo en el país, entonces se asustan cuando nosotros salimos a defender la industria nacional. Yo quiero saber usted qué le responde al senador Velasco. Pues la verdad es que el senador Velasco sabe perfectamente que no solamente abrimos mercados, sino que fortalecimos mercados, y en esa época nos hacían llamados de atención por parte del Congreso de que estábamos abriendo mercados. O sea que creo que ahí hay una afirmación que no es real. Sobre la reforma arancelaria se hizo un análisis, y de hecho fuimos los que gestionamos para mirar cómo podríamos mejorar los procesos arancelarios para disminuir y para generar una reforma, un proceso arancelario plano. Y fue el mismo Congreso el que nos decía que nos cambiáramos ese proceso de reforma arancelaria que queríamos establecer, incluido el senador Velasco. De hecho, lo que nos dimos cuenta es que Colombia tiene una participación arancelaria bastante reducida cuando hablamos de acuerdos comerciales y los productos que nosotros estamos comprando. Acordémonos que Colombia tiene hoy 17 acuerdos comerciales, y dentro de esos 17 acuerdos comerciales, la gran mayoría están en un proceso de 0% arancel, en unos tiene unos valores diferentes, pero la proveeduría colombiana, las necesidades de Colombia hoy en día están en unos aranceles bastante disminuidos, donde no se justificaba generar una reforma arancelaria para seguir reduciendo, ni tampoco para aumentar, porque también tenían
unos procesos de defensa comercial que se permitían. De hecho, hay que acordarle al senador Velasco que también hicimos todo un proceso de defensa comercial, incluido el sector textiles, con Panamá. Lo que sí es importante también recalcar es que hay unos límites que el gobierno puede sobrepasar cuando estamos hablando de aranceles de acuerdo a lo establecido en la OMC. Se valen las cosas, pero no el todo se vale. Y en eso tenemos que ser muy juiciosos para poderlo establecer, porque ya tenemos varios ejemplos de qué pasa cuando sobrepasamos esos aranceles en su momento que eran solicitados, y donde de hecho hoy en día también vimos que la Corte Constitucional tumbó un proceso de reforma arancelaria que se pretendía hacer. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser cuidadosos en las afirmaciones y irnos a las cosas que sean permitidas versus lo que no está permitido y los impactos que podría tener. Y en el último, la defensa de la empresa nacional, sí que hicimos un proceso de defensa nacional en múltiples sectores. De hecho, hay herramientas y parte del ejercicio que también se puede hacer con los acuerdos comerciales es el tema de la salvaguardia. Hoy en día tenemos un mecanismo dentro de todos los acuerdos que es establecimiento de la salvaguardia global, y es donde se puede poner unas acciones para poder proteger de las importaciones globales diferentes productos cuando se tiene justificación sobre ello. Entonces yo creo que aquí hay muchas herramientas que el gobierno tiene para lograr defender a la empresa nacional y lograr hacerlo de una forma eficiente. Óigame, Paola, vuelvo y le pregunto, yo sé que usted ya me lo dijo al comienzo de esta conversación, pero ¿no se ha hablado de ningún otro TLC que se vaya a revisar? Por ahora no. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque pienso, por ejemplo, en los productores de papa, que han tenido unos años un poquito complicados, ¿no? Y que han señalado que hay una responsabilidad por la papa que llega importada, que en muchos casos es papa prensada, en fin. Y esa viene desde Europa, ¿no? Sí, aunque también hay una que viene de Estados Unidos. Ok. Sí. No, es que lo pienso porque uno diría, pues si van a revisar unos, pues deberían revisar todos los que afectan los lácteos. ¿Usted de dónde viene el lactosero? De Estados Unidos. Y de Europa. Bueno, y de Europa. Europa. No, es que lo más difícil es de Estados Unidos. Si ya después se abre esa puerta, seguramente tocarán las es cierto, negociaciones pero con sabe otros que países. esa pregunta vale la pena luego hacerla a algún delegado del gobierno Petro, porque es que Estados Unidos y al otro lado, Paola. O sí, hay otros productos que también vienen de Europa y que afectan mucho a la industria. Y sobre eso yo quiero preguntarle a la doctora María Claudia, porque lo que ha dicho el senador Velasco, quien es el que está liderando todo este proceso, es que precisamente la idea es proteger a la industria colombiana, a los productores nacionales que de pronto están sufriendo desventajas por ese acuerdo comercial. Y quiero preguntarle específicamente, por ejemplo, por los arroceros y también los productores de maíz a nivel nacional, ya que pues Estados Unidos es un proveedor gigante de esos productos y pues nos llegan acá a Colombia importados, afectando a los colombianos, a los productores nacionales. Ahí ustedes estaban mencionando un tema importante, y es, obviamente, en el momento de abrir los acuerdos comerciales, lo importante es el sentido común, y el sentido común diría, si tienes un buen acuerdo y tienes un camino para poder generar y revisar y mejorar las cosas, ¿para qué se va a abrir todo un libro cuando se puede trabajar a través de la comisión administradora los detalles y las necesidades por capítulos de lo que se tenga en Colombia? Es el simple sentido común que realmente hacemos un llamado para que se trabaje en ese sentido para poder lograr mantener los beneficios que hoy tiene Colombia. En algún momento hablaban de que querían volver a la época de la ATPDA. El problema de la ATPDA, si se acuerdan, es que Estados Unidos todos los años podía decir si lo iba a volver a establecer o si no. El acuerdo comercial no tiene esa inseguridad de que todos los años se pueda decir si se va a mantener o no se va a mantener el acuerdo del 0% arancel. Aquí son 11.497 productos que tienen entrada a Estados Unidos del 0% y que va más allá de un grupo de empresas, sino son todo el universo de empresas, que son más de 3.800 las que están exportando, que están aprovechando estos beneficios, y que hay que tener cuidado que al buscar generar beneficios para un grupo reducido se pueda generar
una cantidad de obstáculos y impedir los beneficios que se tienen hoy en día para más de 3.800 empresas. Yo creo que el sentido común definitivamente es una de las variables importantes en estos temas. Cuando hablamos de maíz, que se ha hablado mucho en estos días, tenemos que ser claros. El maíz tiene no solamente una cuota, sino un número de años mayores a su desgravación que todavía hoy presenta sus aranceles. Tenemos una cuota importante para la importación de maíz y adicionalmente el que quiera importar maíz después de esta cuota pues tiene un porcentaje de arancel para poderlo hacer. También tenemos que ser claros, Colombia hoy en día no está produciendo el maíz necesario para poder suplir la demanda interna y no lo ha hecho desde hace desde los 90, que Colombia dejó de tener una producción importante de maíz. Se ha venido fortaleciendo la producción y de hecho el gobierno actual hizo una estrategia que ha dado buenos resultados para producir maíz y hay que continuar y, como bien se ha dicho, construir sobre lo construido para seguir haciendo ese ejercicio de incrementar la producción de este producto que es muy importante para Colombia en el proceso de esa transición, pero antes de acabar con una proveeduría que es competitiva desde Estados Unidos, porque también hay que resaltar que anteriormente no es que no se importara maíz, se importaba y se importaba de Argentina. Lo que se logró con el acuerdo comercial es que esa importación fuera mucho más competitiva para el país a unos precios mejores a los que se estaban importando anteriormente. Entonces uno no puede decir voy a reabrir un acuerdo comercial para lograr que podamos reducir el valor del maíz, pero al mismo tiempo, ¿de dónde lo va a comprar? ¿Más caro? ¿Para qué abrir un acuerdo comercial si hoy está importando la 0% de arancel un maíz para comprarlo más caro? Es la pregunta que se debe hacer uno. Yo quiero que nos detengamos en algo que usted nos alcanzó a esbozar al comienzo de esta conversación, porque, bueno, de repente Mauricio, que tiene aquí unos ahorros, o Andrea, les gustaría asociarse para aprovechar esos sectores que ustedes ya evaluaron en los que podríamos ser más competitivos que la China. Porque eso sí es oportunidad de negocio, por lo menos así lo considero yo. Claro, ¿cuáles son? Una oportunidad para el país, ¿cuáles son? 8 partidas arancelarias, de las cuales en los últimos 2 años, desde que hicimos este estudio, 56 de ellas han crecido más del 200% para exportación a Estados Unidos. Son productos intermedios de Colombia, tiene la capacidad para poderlos producir, donde entran temas de manufacturas, temas de hecho agrícolas también, productos agrícolas que hoy en día tendrían la posibilidad de llegar a Estados Unidos de una forma muy competitiva. Tenemos es que crecer en volumen, en capacidad competitiva y al mismo tiempo en más empresas que lo quieren hacer, porque parte del ejercicio no solamente es tener el mercado abierto, sino que tengamos también la competitividad, tengamos la producción y cumplamos con los requerimientos. Uno, antes de abrir el acuerdo, y realmente yo soy fiel creyente que más que abrir, lo que hay que hacer es fortalecer los procesos que tenemos de calidad, que hoy en día Colombia está atrasado en muchos procesos de calidad para poder entrar a Estados Unidos y a muchos otros mercados, porque tenemos unas normas que no están actualizadas con las normas internacionales. Entonces, si queremos hacer un esfuerzo grande es volvamos a ese proceso de calidad, pongámonos al día en ellos, para que en el momento que las empresas quieran exportar, pues ya no tengan que hacer una inversión en los procesos de calidad, porque ya los tenemos dentro del país y van a poder exportar sin un incremento de esos costos para poder llegar. Otro tema es cómo agilizamos los procesos de homologación. Ahí hay una necesidad y un trabajo con la comisión administradora que se puede lograr de una forma mucho más expedita que meternos a una renegociación. Otro tema también es el proceso de cómo logramos tener una cooperación en muchos temas técnicos que Estados Unidos conoce y que tiene hoy en día la tecnología para poder hacer en Colombia y que nosotros podamos ponernos al día en muchos de esos procesos agrícolas con tecnología de punta. En fin, son múltiples otros que se puede desarrollar más allá de la búsqueda de una renegociación que realmente no le daría muchos beneficios a Colombia. María Claudia Lacouture, la presidenta de la Cámara Colombo-Americana de Comercio, AmCham. Muchas gracias, María Claudia, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Y así, Mauricio, se abren las puertas del fin de semana, Sí, porque señor. mañana es sábado. No es puente, recordemos que el miércoles es festivo, 20 de julio. Así es, semana partida por la mitad, Partida ¿no? por la mitad. ¿Y la cita el lunes?
¿Tenemos las una 12. cita, señor? A las 12 por todos los diales de W Radio en todo el territorio nacional, y quienes deseen se pueden también conectar en nuestras plataformas Facebook y YouTube en W Radio Colombia. Mañana, Andrea, Sí. habrá sesión extraordinaria de la Comisión Accidental para definir qué va a pasar Los con el listado de pusieron ley a de camellar control, a ¿verdad? última hora, sí. Pero pues también es importante recalcar que ya llega nuevo Congreso. Se acabó la guacha. Pero además va a haber transmisión especial. Así es, el miércoles. Ay, pero no hablemos del miércoles. Ay, un adelantico para que el esté miércoles a las pendientes. 2:45 de la tarde tendremos Bien. transmisión especial también desde aquí, desde el estudio Bien, digital de Prisa chévere. Media, para contarles cómo va a ser la instalación ¿A del qué nuevo hora? Congreso de la República. 2:45. 2:45. Aquí la espero, Paola, si quiere venir. No lo veré, Juan Se da una Pablo. vueltica, se asoma y dice, hola, aquí estoy, aquí estamos. Señores, muchas gracias a ustedes. Tenemos también una cita a la 1 de la tarde el próximo lunes, ¿no, Paola? Sí, señor, sigue la W Digital, W Radio Colombia en YouTube y en Facebook Live. Gracias a ustedes. Sigue la W.